continuando con la actividad, tengo el gusto de presentarles a la Magíster Alejandra Sandoval Pineda, director de Disciplina Positiva en Monterrey, México, y Positive Discipline Trainer en Positive Discipline Association, con la conferencia Disciplina Positiva en Tiempos Difíciles. Cedo la palabra a Alejandra Sandoval. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a presentar. Sí se puede ver mi presentación, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy, con la intención de poder ofrecerles un poco de información respecto a este programa que realmente ha sido una luz para mí como terapeuta y como psicóloga. Bueno, yo me encuentro acá en Monterrey, México, y les quiero platicar un poquito cómo fue que yo llegué a esto, ¿no? Entonces, hace aproximadamente 10 años, en mi búsqueda de nuevas herramientas, de nuevos métodos para poder trabajar con las familias con las que yo trabajaba en terapia, para poder ofrecerles algo diferente, algo mejor dentro de esas herramientas y no cayendo en los métodos conductistas, me encontré con disciplina positiva, ¿no? También ha sido una luz para mí como mamá. Entonces, dentro de estas herramientas que fui encontrando en este programa, me ofrece todo este proceso educativo. Entonces, ¿qué es la disciplina positiva y para qué nos sirve? Sí, me imagino que ya muchos han escuchado de esto y si no, seguramente lo van a escuchar pronto. Entonces, ese es un programa, ¿sí?, educativo, diseñado para poder enseñar a personas a que sean responsables, enseñarles valores, enseñarles la importancia de la dignidad y del respeto entre todos, ¿sí? Es un programa que está basado en lo que es la teoría adleriana, ¿sí?, la psicología individual, que seguramente, sobre todo, yo recuerdo que cuando yo me preparé en esta carrera, escuché muy poco sobre la psicología adleriana, sobre Alfred Adler. Quien más escucha sobre él vienen siendo las carreras que están afines a la educación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo la psicología adleriana tiene muchas herramientas para la cuestión educativa, pero también tiene muchas herramientas para la terapia clínica, ¿sí? Justo estoy preparándome como psicoterapeuta adleriana y también es igual de profunda como el psicoanálisis, ¿sí? Te voy a platicar un poquito más sobre los desarrolladores de esta corriente. Entonces, Jay Nelson y Lynn Lott son dos personas de Estados Unidos que en los años de 1980, ¿sí?, llegó a sus manos un libro bien interesante que lo escribió Rudolf Dreikurs, uno de los precursores y uno de los promotores más importantes que expandió por más bien Estados Unidos y otras partes de Europa, la corriente psicológica de la psicología adleriana, ¿sí? Y tiene un montón de material y de herramientas para la educación, ¿sí? Y esas herramientas para nosotros como terapeutas nos sirven muchísimo para trabajar con las familias. Y el libro se llama Children the Challenge, ¿sí? Si de repente solamente está en inglés, si de repente tienen la oportunidad de leerlo, adelante. Entonces, a las doctoras Jane Nelson y Lynn Lott, ¿sí?, llega a sus manos este libro tan maravilloso que dicen, es bien importante que todo este material llegue a los padres. Y empezaron a desarrollar este programa llamado Disciplina Positiva. La disciplina positiva tiene que ver con todas esas herramientas para enseñar a los papás, para enseñar a los maestros, para enseñar a los adultos cómo trabajar con los niños, ¿sí?, desde una perspectiva respetuosa, con firmeza y amabilidad al mismo tiempo. Entonces, este programa nos sirve para poder desarrollar relaciones humanas sanas, basadas en el amor, en la dignidad y en el respeto. Hoy se van a llevar algunas herramientas porque vamos a practicar algunas cositas. Entonces, ¿qué busca desarrollar la disciplina positiva? Busca desarrollar en los niños
percepciones y habilidades importantes, ¿sí? Y que sean significativas. Y una de ellas, y es de las más importantes, es la percepción del sí mismo de sentirse capaz e importante, ¿sí? Otra viene siendo el contribuir de forma importante y que realmente se me necesite, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, ¿sí? Otra percepción, ¿sí? Y habilidad es que yo pueda influir en lo que me sucede, o sea, que yo tengo el poder de ese poder personal de lo que está a mi alrededor, ¿sí? Otra habilidad es la capacidad de poder comprender las emociones propias y también de esa manera poder comprender, ¿sí? Y utilizar esta comprensión para desarrollar autodisciplina y el autocontrol, que tiene que ver con la autorregulación. Otra habilidad es la capacidad para colaborar con otros y desarrollar amistades, ¿sí? A través de esta comunicación, de esta cooperación, la negociación, empatía, para saber compartir y escuchar. Otra de las habilidades es la capacidad de poder responder a los límites y a las consecuencias de la vida diaria. Claro, teniendo la responsabilidad, la adaptabilidad y flexibilidad que se requieren en esos momentos, ¿sí? Y por último, habilidades críticas, que tiene que ver con la capacidad para poder utilizar la sabiduría y evaluar las situaciones de acuerdo a valores, ¿sí? Apropiados. Entonces, cada una de estas habilidades van generando en el proceso, ¿sí? Un bienestar conmigo y un bienestar con los demás. Pero para desarrollar eso necesitamos del adulto, ¿sí? Necesitamos del padre, necesitamos de nosotros mismos como maestros, ¿sí? Estar capacitados para entonces llevar a cabo esta práctica constante con los niños. ¿De qué forma? Cuando uno va al gimnasio, la intención es desarrollar, ¿sí? El músculo, ¿no? Y se requiere trabajo constante para que eso se empiece a notar, ¿cierto? Entonces, de tal manera, así es como nosotros necesitamos desarrollar poco a poco esas habilidades, ¿sí? En los niños o en las personas, porque se van a dar cuenta que estas habilidades también las requerimos nosotros como adultos. A veces no las tenemos suficientemente desarrolladas. ¿Cómo lo podemos ver? Imagínense un espacio que esté lleno de pasto. Todavía no hay camino, ¿sí? Todo así está lleno de pasto. Mientras tú más pasas y pasas y pasas por ahí para llegar a una distancia, ¿sí? A un objetivo, a algún lugar, se va haciendo el surco. Y cada vez se va haciendo el surco, se va haciendo el surco, hasta que de repente este surco ya es un camino, ¿sí? Así es como se van haciendo estas conexiones y estas habilidades. Es como ir desarrollando el musculito de esas habilidades, ¿sí? El musculito de la habilidad de la regulación, el musculito de la habilidad del respeto, el musculito de la habilidad de la comunicación efectiva, y así. Pero necesita de un entrenador, necesita de un guía, necesita de esa persona que te puede ir guiando para que lo vayas construyendo. Entonces, nosotros como terapeutas, como maestros, ¿sí? Como guías también dentro de una organización, porque si sabían o no sabían, porque no lo he mencionado seguramente, la disciplina positiva lleva todas las áreas, ¿sí? La disciplina positiva nos ofrece las herramientas para poder enseñar eso que estamos buscando desarrollar en los demás. Entonces, hay certificaciones de disciplina positiva basadas en las organizaciones, ¿sí? Para las personas que están en recursos humanos, ¿sí? Para que entonces puedan ellos transmitir y practicar todas esas herramientas a sus compañeros. Está también la disciplina positiva, la certificación en la familia para poder, como facilitador, dar talleres para padres, ¿sí? Para que entonces podamos enseñar a los niños. La certificación para maestros para que puedan trabajar las herramientas en el salón del aula, ¿sí? En el salón de clases. Y también la certificación para maestros de preescolar y la certificación para psicólogos, ¿sí? Y puedan trabajar con parejas también. Entonces,
nos damos cuenta que todo lo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de este momentito de la mañana son principios y herramientas que se van a poder llevar para todas sus relaciones. Y van a ver lo importante y lo eficaz que es todo esto. Entonces, así de esta manera, como hay que hacer este surquito, en este caminito, necesitamos trabajarlo constantemente. Es un entrenamiento constante. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Les decía que era de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, que vienen siendo los, sobre todo Adler, el creador de esta teoría adleriana, ¿sí? En la época de los 1920. Adler también era psicoanalista, era parte del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, es también psiquiatra de Viena, entonces, pero hubo cosas en las que no estuvo de acuerdo con Freud, ¿sí? Él decía, no estoy de acuerdo que el pensamiento de esta corriente solamente esté basada en estas funciones sexuales, ni que todo, ni que nuestras acciones del futuro están basadas nada más en el pasado, ¿no? En esta experiencia con la madre. Entonces él decía, mi pensamiento está dirigido, esta corriente que estoy desarrollando, es porque caigo en cuenta, junto con Dreikurs, caigo en cuenta en la importancia de tratar a todos con la misma dignidad y el mismo respeto, y que los comportamientos están basados en metas, pero en metas a futuro. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? A que él dice que el comportamiento de todas las personas están basadas en una meta, y esa meta es la búsqueda de la pertenencia y la importancia. Cada acción que toma la persona, cada conducta que tiene, es afín a buscar esa pertenencia e importancia en el mundo. ¿Sí? Y que este comportamiento está de alguna manera influido por los sistemas que están alrededor, por las relaciones del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede observar de una manera al alumno dentro de la escuela como dentro de la casa. Entonces, estos sistemas influyen en el comportamiento de esta persona, ¿sí? Entonces, uno de los primeros principios es tomar en cuenta que los comportamientos están motivados hacia una meta, y la meta generalmente es la pertenencia y importancia. Entonces, observemos. ¿Cuáles son mis acciones constantes como persona diariamente que buscan, y cómo eso favorece a esta búsqueda de pertenencia e importancia? Voy a hablar un poquito sobre esto, para que podamos entender las herramientas que nos ofrece la disciplina positiva, porque todas las herramientas que nos ofrece la disciplina positiva están basados en estos principios. Sin estos principios, las herramientas de la disciplina positiva no tendrían el efecto, ¿sí? Real que estamos buscando. Estos principios adlerianos, ¿sí? Tiene que ver con con esto que les voy a ir explicando, ¿no? Entonces, el primer principio es que todo comportamiento tiene un propósito, ¿sí? Es esta meta, y aquí se lo voy a presentar. Es esta pertenencia e importancia. Entonces, cada vez que nosotros observemos un comportamiento, viene siendo ese 20% que tú solamente estás observando de la persona o de este niño, ¿sí? Y ese comportamiento está dirigido a metas, ¿ok? Y la meta, ahorita la vamos a encontrar, tiene que ver con esta necesidad de pertenencia e importancia. Entonces, el mal comportamiento que tú llegas a notar en una persona o en un niño viene de la creencia equivocada de cómo ganar esa pertenencia e importancia, ¿sí? Entonces, esta premisa, ¿sí? Este principio nos ayuda a poder entender el para qué de los comportamientos. No el por qué, sino el para qué. Esa es una forma de pensamiento que la psicología adleriana te invita a estar trabajando. El para qué, ¿sí? Para poder entender hacia dónde quiere ir, cuál es el movimiento de esta persona, ¿sí? Otro de los principios, ¿sí? del comportamiento es de la pertenencia, que tiene que ver con conexión y el sentirse importante, ¿sí? Y esto está basado en la lógica privada, que la lógica privada tiene que ver con esa
ese proceso de pensamiento para tomar decisiones inconsciente, ¿sí? Ya que los seres humanos continuamente están tomando decisiones basadas en cómo perciben ellos su mundo. Y voy a explicar esta parte. Jane Nelson nos dice, para poder entender esto, ¿no? Nos dice, ¿de dónde sacamos la absurda idea que para que los niños se porten bien, primero hay que hacerlos sentir mal? Cuando yo escuché la primera vez este mensaje, dije, que es cierto, ¿sí? ¿Qué verdad tiene esta frase? Tenemos la mala idea que para que uno aprenda, primero hay que hacerlo sentir mal por su error. Y realmente lo que aprende el niño tiene que ver con su autoconcepto y aparte esto genera que esta autoestima baje, ¿no? Entonces, más que aprender lo que debe hacer mejor, más bien aprende a lo malo que es. Y nuestro objetivo es sacar las fortalezas del otro, ¿sí? Así que, ¿cómo llega este niño a esta percepción? Primero que nada, en esta percepción está influida lo que veo y lo que sí y lo que escucho del otro. Entonces, imaginemos a una niña de 5 años para poder entender esta lógica privada. Imagina a una niña de 5 años que ha sido hija única, ha sido nieta única, ¿sí? Y de repente, ¿qué experiencias está teniendo esta niña ya a sus 5 años? ¿Qué ha estado escuchando y qué ha estado viendo? ¿Sí? Seguramente lo que ha escuchado pues son como puede ser estos elogios, ¿sí? De ser la niña hermosa, niña mimada, experiencias en donde lo que vive es la experiencia de no tener que compartir, puede ser, el tiempo de los padres es para ella, la abuela llega y la atiende, entonces toda esa información genera una interpretación, ¿sí? Esta interpretación se la da a esa información que le está dando ella a la percepción, ¿sí? Entonces, probablemente ella está interpretando, entonces soy, soy consentida, todo es mío, ¿sí? No comparto, son ideas, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser aquí, pero para que puedan entender cómo se da esta lógica privada. O también soy la que también probablemente necesito ayudar a papá o a mamá porque no hay nadie que los ayude, ¿sí? Hay como una interpretación en base a lo positivo o a lo negativo, ¿no? O a la combinación. Entonces esta niña empieza a tener creencias de sí misma, ¿sí? Al respecto de, sí, pues yo soy responsable, ¿por qué? Porque yo ayudo a mis papás a hacer la comida, ¿no? O las cosas tienen que ser siempre perfectas porque no hay nadie que venga después a limpiar, ¿no? Porque si nada más estamos papá y yo y mamá, ¿sí? Entonces también empieza a tener una creencia de su propio mundo y de los demás, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, ¿sí? Y a esas creencias que está tomando inconscientes, toma decisiones. Esas decisiones se van a ir notando en esos comportamientos que tú vas a ir observando en ella, ¿sí? Y eso es un ciclo constante, ¿sí? Y si nos vamos al surquito de esta imagen que hace un momento les presentaba, en este surquito nos está haciendo como esta enseñanza en donde esa creencia se va construyendo y se va construyendo y se va construyendo. Hay creencias que nos invitan a prosperar, pero también hay creencias que nos invitan a la sobrevivencia. Y eso tiene que ver dependiendo de la experiencia que yo tengo en mi crianza, en mi desarrollo, ¿sí? De niño, en el espacio donde vivo, ¿verdad? Claro, está influido sobre lo que vives en casa, lo que vives con las familias y en las escuelas, ¿no? Todo tiene que ver con eso. Ahora,
De repente a esta niña, ¿sí?, le llega un hermanito. Imagínense, ¿qué estará observando y qué estará escuchando y qué sensaciones estará teniendo ya también esta niña? Bueno, sensaciones, esas se van construyendo desde que uno nace. ¿Qué va construyendo esta chiquita? ¿Sí? Probablemente empieza a observar que mamá no está generalmente en la rutina que hace, sino ahora está en el cuarto atendiendo a un bebé. Empieza a escuchar que el bebé llora y mamá corre de donde estaba para atender al bebé. ¿Sí? Y entonces en este que está escuchando y en esto que está viendo, va generando una interpretación. ¿Sí? Y de esta interpretación, sobre esa información que le está dando al mundo, entonces desarrolla ya una creencia. ¿Sí? Y esa creencia la lleva a tomar decisiones. Entonces de repente podemos ver comportamientos en los niños donde puede tener alguna regresión, y me refiero en esta parte de, por ejemplo, ya sabe ir al baño y de repente empieza a hacerse en sus pantaloncitos, ¿sí? De repente están hablando como bebés, ¿sí? Pero esto no es algo en contra del adulto. Esto realmente es algo de una búsqueda de pertenencia e importancia. Busca tener esa misma pertenencia e importancia en base a lo que ya estaba, a lo que tenía antes. Y la forma en que ella está escuchando y viendo que está sucediendo la situación, interpreta que debo de hablar como bebé, debo hablar como, hacerle como chiquita, para que entonces eso mismo que está recibiendo mi hermanito también lo pueda empezar a recibir yo de nuevo. ¿Sí? Entonces, así es como se va dando esta lógica privada. Nosotros, ya como adultos, ya hemos generado un montón de creencias, ¿sí? Estas creencias que están desarrolladas de nuestra lógica privada sobre mí misma, sobre el otro y sobre el mundo en el que me rodea, ¿sí? Pues aquí lo importante es, al identificar, saber si estas creencias están siendo útiles o inútiles para mí, funcionales o disfuncionales. Y es ahí donde necesitamos empezar a poder cuestionarnos para romper ese ciclo, ¿sí? Y empezar a actuar de una forma diferente. Entonces, aquí, como terapeuta adleriano, ¿sí?, trabajamos nosotros con los pacientes para poder ir cambiando el estilo de vida. Porque a medida que vas generando lógica privada y estas creencias se van desarrollando, vas construyendo tu estilo de vida, le llamamos, ¿sí? Que tiene que ver con la personalidad. Entonces, muchas de las acciones que tú vas a ir observando en los demás tiene que ver con estas decisiones que toma de su vida. Así que esta mirada viene siendo igual de profunda, ¿sí? Y en terapia trabajamos constantemente en sacar las fortalezas, ¿sí?, del adulto y poder empezar a reconstruir esos patrones con la intención de que tengan entonces beneficios dentro de sus cambios, ¿no? Así que, y también en disciplina positiva, logramos entender cuáles son las decisiones entre la dinámica del padre y el niño. Por eso siempre tenemos en cuenta este proceso de nuestra lógica privada. Entonces, otro de los principios, ¿sí?, es el sentimiento de comunidad. Y dentro, y por eso es que el título tiene que ver con disciplina positiva en tiempos difíciles, es que se ha requerido de nosotros, dentro de este proceso, ¿sí?, de pandemia, para generar y ser parte de esta comunidad y para generar un bienestar, ¿sí? Se ha necesitado donar, se ha necesitado ayudar al otro, se ha necesitado de nosotros como terapeutas hasta ofrecer también nuestros servicios, ¿sí?, gratuitos para todas esas personas que están en crisis, ¿sí? Esta pandemia ha levantado situaciones donde también ni nosotros estábamos preparados, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere Gemischaftgefühl? Gemischaftgefühl viene siendo un término alemán donde están combinados estos dos constructos, que tiene que ver con el sentimiento de comunidad y la capacidad y el interés social, ¿sí? Entonces, Alfred Adler decía,
Mientras más sentimiento de comunidad e interés social, más salud mental. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que él decía eso? ¿Sí? ¿Cuál sería esa razón? Y si de repente alguien quisieran compartir dentro del chat, pueden hacerlo. ¿Sí? Lo que él decía era que mientras más nosotros buscamos ofrecer y trabajar en esta contribución, ¿sí? Generamos conexión. Y entonces, por ende, generamos pertenencia. Y esa es la búsqueda y el propósito de todo ser humano. La pertenencia y la importancia. Cuando yo siento que pertenezco, entonces me siento importante. Y entonces me siento amado. Entonces me siento parte de algo. Me siento parte del todo. Y eso favorece a mi autoestima. Y eso favorece a mi sentimiento de capacidad. Eso favorece a mi autoconcepto. ¿Sí? Cuando a un niño o a una persona le falta ese sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces va decayendo esta seguridad y empiezan las enfermedades también. ¿Sí? Entonces, el ser parte de una comunidad y el tener el sentimiento de comunidad, de poder ayudar, de contribuir y este interés social, tiene que ver con que lo que estoy haciendo yo también tiene un eco en el otro. No nada más es esto, que yo hago y te doy, no. También tiene un eco en el otro y también esto funciona al revés. El yo también abrirme a aceptar la ayuda del otro también es interés social y sentimiento de comunidad. Muchas veces pensamos que solamente se trata de dar, pero también esto se trata de recibir, de estar abierto a recibir lo que los otros nos ofrecen de igual manera. ¿Sí? Entonces, por eso es uno de los principios donde la disciplina positiva está basado. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en los niños es generar cooperación, es generar colaboración. ¿Pero de qué forma? Ofreciéndosela yo también, pero también enseñando también a que ellos ofrezcan y reciban. ¿Sí? Otro de los principios, ¿sí? Son las relaciones horizontales, ya que, y eso está basado en que cada persona tiene derecho a la misma dignidad y al mismo respeto. Y no estamos diciendo que no hay líderes ni tampoco que hay guías, o sea, es importante que haya un adulto en casa, que sea ese líder que pueda enseñar límites, ese líder que pueda ofrecer espacios de aprendizaje, ese líder que pueda ofrecer crecimiento, ¿sí? Y enseñanza. Entonces, es bien importante que el adulto o el maestro tenga esta capacidad de liderazgo, de enseñar. A veces no estamos preparados para eso, ¿sí? Y por eso es importante buscar esa ayuda, buscar capacitarme, buscar prepararme para poder ofrecer eso, ¿sí? Claro, también tenemos ya habilidades que han sido desarrolladas en el proceso de nuestra crianza, ¿sí? Como hijos aprendemos liderazgo, ¿no? De alguna manera que papá o mamá nos han enseñado. Y eso podemos utilizarlo, siempre y cuando sea beneficio y que vaya al propósito del deseo que buscamos para esos niños, ¿sí? Entonces, dentro de estas relaciones horizontales versus verticales, ¿sí? Ya que en las relaciones verticales lo que se vive es la lucha de poder, ¿sí? Entonces, en esta lucha de poder, generalmente una persona que busca tener el poder se sitúa en la parte de arriba, ¿sí? Y otra persona que busca tener el poder se sitúa en la parte de abajo, porque por ende, cuando uno está en la parte de arriba, por ende lleva al otro en la parte de abajo. Entonces imaginemos, ¿sí? A esas personas, por ejemplo, de hace miles de años, ¿no? Los reyes, ¿sí? Los reyes estaban sobre sus súbditos, ¿verdad? Como también, ya acercándose la época, ¿sí? Los jefes sobre los empleados, los maestros sobre los niños, el hombre sobre la mujer, ¿sí? Así que cada uno de ellos ha tenido formas en las que busca tener ese poder, porque así ha sido esa impronta
esa impronta de cómo poner esos límites de una forma que no son adecuados. Entonces, el poder entender hacia dónde me lleva esto, cuando, ¿qué métodos, y aquí les pregunto, ¿no? ¿Qué métodos son los que utilizan las personas que están en situaciones de poder? ¿Sí? Generalmente son esas acciones, por ejemplo, limitan la información, propósitos, por ejemplo, como frases de divide y reinarás, castigan, premian, recompensan también, otras formas es golpes, ¿sí? Agresiones, mentiras, este, todas esas acciones que a la otra persona lo mantienen acá y generan que el otro acá, de alguna manera esta persona que está abajo, ¿sí? Genera sentimientos y probablemente son sentimientos de insuficiencia, sentimientos de enojo, donde me siento irrespetado y va a buscar acciones para poder tener un poco de ese poder. Y esas acciones generalmente son rebeldía, ¿sí? Se levantan en armas, ¿sí? Se levantan en acciones para poder buscar que se les respete de igual manera, porque a nadie le gusta sentirse abajo del otro. Por eso entonces buscamos en nuestras relaciones con los niños, ¿sí? Y con los demás, una relación horizontal, donde esté basada en la comunicación, en la cooperación, en una comunicación eficaz bilateral, o sea, bidireccional, ¿sí? En donde también se busque la empatía, también se genere ese mismo respeto, ¿sí? Entonces, cuando uno se desarrolla en ambientes que están basados en relaciones horizontales, son espacios donde quiere seguir estando, ¿sí? Entonces, ese es uno de los principios también de todo lo que hacemos en disciplina positiva y en la psicología adleriana, la relación horizontal, ¿sí? Ya que quienes practican de esta manera es porque tienen la misma visión del otro, ¿no? Ser tratados con la misma dignidad y con el mismo respeto, ¿sí? Otro principio es el enfoque en soluciones, ¿sí? Este enfoque en soluciones, la psicología adleriana trabaja con consecuencias naturales y consecuencias lógicas que también son muy útiles, pero disciplina positiva, Jane Nelson dice, no más consecuencias lógicas, porque no saben cómo utilizarlas, ¿sí? Las consecuencias lógicas pues requieren ser acordados con el niño, requieren ser respetuosas, anticipadas, relacionadas con la situación y también razonables con las dos partes. Pero como los adultos no saben utilizarlas y utilizan los castigos como consecuencias, entonces dicen, no más, no más, no más consecuencias lógicas o más bien casi nunca. Mejor enfócate en soluciones. El enfoque en soluciones, ¿sí? Ofrece una gama de habilidades con la intención de desarrollar la capacidad de resolución de conflictos, como también esta autonomía, como también esta parte reflexiva, ¿sí? Y ver que ante un problema hay un montón de soluciones también. ¿Cómo empezamos nosotros a construir esto en los niños? Bueno, ofreciéndole habilidades de una comunicación efectiva para resolver problemas. Y un ejemplo que les traigo yo el día de hoy es esto, ¿sí? Esto se arma junto con los niños o junto con el equipo de trabajo. ¿Y cómo llegamos a eso? Preguntando, ¿sí? Muchas veces tenemos la idea de que nosotros tenemos que traer siempre todas las respuestas como líderes, como padres, como maestros. Y no, puedo traer la guía. Por ejemplo, oigan, me surgió esta duda. ¿Qué vamos a hacer en el momento en que de repente hay un conflicto entre nosotros? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Se me ocurre que podemos hacer una rueda de soluciones, pero ¿qué ideas pueden venir ahí? Y entonces en conjunto podemos construir esto
¿sí? Con los niños o con tu equipo de trabajo en tu organización. Entonces, por ejemplo, en casa, ahorita en pandemia, se ha visto muy útil todas estas herramientas que nos ofrece la disciplina positiva. ¿Por qué? Porque en casa, como hemos estado 24/7, desde hace un año, 8, pues hace 18 meses, necesitamos más plan, ¿no? Más plan para vivir en comunidad, más plan para vivir en cooperación entre todos, también donde estamos validando emociones, también donde estamos entendiendo qué es lo que sucede con el otro. Bueno, una de ellas puede ser esta rueda de opciones, que también ustedes pueden utilizar. ¿Dónde pueden encontrar ejemplos? Busquen en Google rueda de opciones de conflictos y van a encontrar sobre el enojo y también sobre la resolución de conflictos. Entonces, esas son ideas que disciplina positiva nos ofrece para poder solucionar. Entonces, imagínense qué estará aprendiendo el niño o qué estaremos aprendiendo que no había encontrado algo como esto. Que hay un montón de soluciones ante un problema, ¿sí? No solamente la solución es no volverte a hablar y pelear contigo, ¿no? Sino que primero entonces puedo esperar a calmarme y después puedo regresar a poder solucionar, etcétera. Hay muchas formas, ¿sí? Esto puede utilizarse como, le pones una tachuelita en medio, le das vuelta y donde caiga, y una flechita para que cuando donde caiga sea la opción que pudieras utilizar. Y a los niños esto les divierte mucho porque en un momento de estrés esto también puede ayudarles a bajar un poquito más el estado en el que se encuentran. ¿Sí? Otro principio bien importante también tiene que ver con el respeto mutuo. ¿Sí? Ese equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. ¿Sí? La amabilidad tiene que ver con el respeto a los niños y la firmeza tiene que ver con el respeto a ti mismo y a la situación. ¿A qué se refiere con esto? A que si tú acordaste algo con la otra persona, necesitas respetarlo, tu palabra, por respeto a ti, por respeto a la situación, pero necesitas ser respetuoso con el otro, siendo amable, ¿sí? Y cuidando esa relación. Eso se refiere con el respeto y la amabilidad al mismo tiempo. ¿Sí? Claro, la clave de estas dos es la Y. ¿Cómo juntar esas dos cosas importantes? ¿Sí? Y bueno, el día de hoy no tenemos mucho tiempo para poder enseñar particularmente esto, pero sí algo más que les traigo. Así que ese es otro de los principios importantes en mis relaciones con los demás y con los niños también. La firmeza y la amabilidad al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa el respeto mutuo? Es la brújula. El respeto es la brújula que te va a invitar a ser firme y amable. Cuando te preguntes, ¿cómo puedo ser firme y amable? Bueno, el respeto es la brújula. Cuando respetamos a los niños, cuando nos respetamos a nosotros mismos y cuando respetamos la situación. También esta forma de relacionarte con el otro debe ser alentadora y esta crianza igual también tiene que ser alentadora. Y para eso quiero hacer, aquí sí voy a hacer una práctica con ustedes, ¿sí? Voy a pedirles a todos y a todas que estén atentos a estas frases que les voy a decir. Y voy a pedir que si tienen la oportunidad de poder abrir micrófono y compartir una o dos personas después de que vaya a procesar esto, que nos puedan compartir la experiencia. ¿Ok? Entonces, para eso, imaginen que yo soy su mamá. ¿Sale? Vamos a conocer qué es el aliento. ¿Sí? Hay formas de ofrecer aliento. Así que de repente tenemos una confusión sobre cuál es el aliento. Así que imaginen que yo soy su mamá y los demás son mis hijos. ¿Vale? Muy bien. Van a escuchar dos tipos de frases. Estén bien atentos. Sacaste un 10, toma un gran premio. Trabajaste duro, te lo mereces. Pónganse en una posición ustedes del niño 1 y del niño 2. ¿Sale? El niño 1 está escuchando frases y el niño 2 otras frases. Así que
voy a hacerlo de una forma lo voy a estar alternando. ¿Ok? Niño 1, estoy tan orgullosa de ti. Niño 2, debes sentirte orgulloso de ti mismo. Niño 1, qué bueno que me hiciste caso. Niño 2, ¿cómo te sientes al respecto? Niño 1, me gusta lo que hiciste. Niño 2, lo descubriste por ti mismo. Niño 1, lo hiciste justo como lo pedí. Niño 2, confío en tu buen juicio. Niño 1, tú sí que sabes cómo complacerme. Niño 2, puedes decidir lo que es mejor para ti. Niño 1, genial, justo lo que esperaba. Niño 2, tengo fe en que aprenderás de tus errores. Niño 1, ay, qué buen chico eres. Niño 2, te quiero y no importa qué. Así que tienen la oportunidad de poder abrir micrófono 2 personas que puedan decirme cómo se sintieron si escuchaban las frases del niño 1 y cómo estaban sintiéndose cuando escuchaban la frase del niño 2. Y todos estén presentes a lo que escucharon, cómo se estaban sintiendo, qué estaban pensando de ustedes mismos y de su mamá y qué decisiones estaban tomando sobre eso que escuchaban. ¿Pueden abrir micrófono? O compartir también en el chat. Buenos días, mucho Buenos días. gusto. Pues yo escuché, me centré sobre todo en el niño 2 porque desde el principio noté que ya era como enfocar el mérito en él, en su esfuerzo, no, o sea, como el enfoque estaba en él. Y eso es lo que queremos tratar de, como, o sea, como profesionales que trabajan con personas, ¿verdad? Así Sí, es. tenemos que tener eso bien claro, ¿verdad? Como que no poner el enfoque en uno mismo, sino que en cómo Ujú. la persona está desarrollando autonomía, su esfuerzo, sus distintas competencias, ¿verdad? Y sobre todo cómo se está realizando a sí mismo como persona, porque yo también pensaba que algo bien bonito del niño 2 era, bueno, de la mamá del niño 2 era Ujú. que, digamos, hasta le preguntaba, o sea, cómo te sentís al haber ganado eso? Porque Ujú. muchas veces cometemos el error de decir como, ay, qué alegre que sacaste 10 o qué alegre, o sea, como no dejamos espacio para que el niño se exprese, ¿verdad? Solo estamos asociando cosas, pero puede que el niño no se sienta así, pues entonces Así pienso es. que eso es clave, como que darle el enfoque a él y no tanto a lo que uno quería, el esfuerzo que uno puso también, ¿verdad? Y eso. Así es. Muchísimas gracias por compartir. Te agradezco. Ok. ¿Alguien más si quiera compartir cómo se sentía en el niño 1 o en el niño 2? ¿Qué estaba pensando y qué decidía como niño también? Aquí vamos a dar la palabra a Oriana Díaz, que tiene levantada la mano. Te doy la palabra, Adelante. Oriana. Gracias, David. Yo creo de que esto es algo como también muy cultural, ¿verdad? Porque realmente, pues especialmente acá en este istmo de acá de Latinoamérica, especialmente y Centroamérica, y México también, ¿verdad? Que compartimos muchas cosas y muchas Sí. creencias culturales tal cual, especialmente crianza, que esto es generacional, ¿verdad? Ujú. Pues creo yo de que hay veces de que uno no logra como prestar la atención debida a todo esto, ¿verdad? Porque ya es como algo muy natural por parte de las mamás, que es como, sí, me hiciste caso, porque obviamente tenés que hacerme caso, ¿verdad? Entonces, creo yo de que nosotros como psicólogos y pues psicopedagogos, e incluso pues personas que están estudiando psicología industrial, es bien importante prestarle atención al lenguaje, ¿no? A la forma de expresión y pues esta asertividad, ¿no? Entonces, a mí lo que más me gustó, que creo yo que ya Rocío lo mencionó, es esto de la autonomía que se fomenta en el niño, ¿verdad? Ujú. Entonces, que yo creo que eso es lo más importante y reafirmar en él mismo, pues, esta formación de la autoestima que se va dando especialmente, pues, acá, ¿verdad? En la niñez. Entonces, pues sí, creo yo que eso es Ok. lo más importante, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Así es, y se darán cuenta que dentro, como decía, en esta parte cultural, los padres tenemos muy buenas intenciones, ¿sí? Las intenciones son muy buenas. El asunto es que a veces no tenemos las herramientas para que realmente llegue ese mensaje y se desarrollen esas habilidades que estamos buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que hace disciplina positiva. Por ejemplo, ahorita en pandemia, en casa, en esta estructura, con estas colaboraciones, por ejemplo, cómo ir utilizando todas estas herramientas, ¿no? Claro, cuando estás generando esta ayuda del niño, cuando estás pidiendo esta ayuda de casa, ¿no? Por ejemplo, no tienes alguien ayuda en casa, bueno, hijos, de todas estas tareas, ¿en dónde tú podrías ser parte de? ¿Qué habilidades quisieras aprender de eso, no? ¿O qué estarías aprendiendo si no sé, si pones a lavar los platos, si ponemos la lavadora? Y esto también puede ser hasta algo divertido, porque claro, algo que necesita el adulto es el humor, ¿sí? Ser divertidos también. Dentro de esta firmeza y amabilidad, hay que combinar esa parte de humor, pero siendo firmes y con límites, poniendo límites dentro del espacio, ¿sí? Entonces, la diferencia del aliento, que era el niño 2, y el elogio, que era el niño 1, ¿sí? El elogio, como decían hace un momento, tiene que ver con la persona, ¿sí? El elogio va dirigido a la persona y esto que genera. Claro, si esta persona va fomentando ese ego, definitivamente, pero esa seguridad que siente este niño está dependiendo del adulto. Si el adulto no llega y le dice algo, seguramente el niño va a estar en una constante búsqueda, ¿sí? Una constante búsqueda para obtenerlo. Pero cuando nosotros trabajamos y nos relacionamos con el otro, no nada más con los niños, sino con los demás también desde esa forma alentadora, buscando sacar las fortalezas, ¿sí? Entonces es donde el niño o el adulto va a buscar, no va a requerir más bien tener siempre al lado a alguien que le esté diciendo. Más bien, él va a sentirse seguro de lo que es capaz y de las habilidades y capacidades de lo que tiene con él, ¿sí? Entonces, el aliento no nada más se refiere a las frases. También se está refiriendo a generar el espacio de aprendizaje, ¿sí? A construir el lugar para que el otro aprenda. ¿Cómo? Permitiéndoles que vivan las consecuencias de sus decisiones. No con alevosía y ventaja, ¿ok? Sino con permitir el espacio de aprendizaje. Si el niño decide no poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia cuando los lunes es cuando se lava y decidió no hacerlo, la mamá también puede permitirle que aprenda a que lo que no se lava, entonces lo que no se pone en el cesto no se lava. Mamá, pero yo lo quiero usar el día de mañana. Hijo, entiendo. Y se lavó el día de ayer. Seguramente el niño probablemente os espere o aprenda que no se le va a pasar poner la ropa sucia los lunes o decide él hacerlo. Así que de una o de la otra, él está aprendiendo habilidades. Mamá, pero es que la voy a usar. Bueno, la opción es que tú la laves, hijo. Yo ya lavé ayer. El adulto necesita mantenerse firme con lo que ya decidió. ¿Qué pasa si entonces la madre dice, bueno, que pues échala, déjame la meto a lavar? Seguramente va a haber después otras situaciones, entonces él sabe que al final va a obtener eso que buscaba del otro, ¿no? Entonces aquí la intención es siempre, dentro de esos límites, ponerlos con este respeto, ¿sí? Hacia mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que atender también mis necesidades como adulto, donde yo ya dije que no, ¿sí? Cuando yo acepto, entonces no estoy respetando mis necesidades, solamente estoy atendiendo las necesidades del otro. Y entonces no hay aprendizaje. Por eso se requiere que nuestra crianza y las relaciones con el otro sean de una forma alentadora, también permitiéndole él y ofreciéndole espacio para aprender. Y otro de los principios es la conexión antes que la corrección, ¿sí? Y para eso se requiere una herramienta más que les voy a explicar. Y seguramente ya la han escuchado. Y para eso vamos a hacer esta actividad todos, ¿sale? No, yo no los veo, yo no estoy viendo a nadie, pero voy a pedir que ustedes lo hagan y después
me puedan compartir cómo les fue, ¿sale? Así que les voy a pedir que hagan lo que les estoy yo pidiendo, que hagan lo que yo les digo, ¿sale? Todos pongamos nuestra mano así como está en la imagen y como la tengo yo y hagan lo que yo les digo, ¿sale? Pongan su mano en la barbilla. No los veo, pero ¿dónde pusieron su mano? ¿Pueden abrir su micrófono y compartir? En el cachete. Ok, en el cachete. Y yo les dije que hicieran lo que yo les decía, no lo que yo hacía, ¿cierto? Ok. ¿Qué fue qué fue lo que notaron que tiene más poder? ¿Lo que yo digo o lo que yo hago? Su ejemplo, Ajá, pues lo que por usted hizo. imitación. Ok. Yo la Entonces, verdad no podía ver su imagen, entonces sí la puse en la barbilla. ok. Qué, Ajá. qué importante, qué bueno que comentas esto. Entonces, fíjense, claro, cuando uno está no observando lo que hace el otro, ¿sí? Y aparte, bueno, mi tono de voz fue gentil. Pero ¿qué pasa cuando estamos nosotros aprendiendo del modelamiento del otro, ¿no? Entonces, hacemos lo que el otro hace en lugar de lo que el otro está diciendo. Entonces, lo que yo hago tiene más impacto que lo que yo digo, ¿sí? ¿Por qué? Por las neuronas espejo. Acuérdense que las neuronas espejo es el sistema que siempre está encendido, ¿sí? Y que nos ayudan a reflejar, nos ayudan a aprender sobre lo que estamos observando, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando tú no me viste, hiciste lo que yo te dije. Pero si yo hubiera estado enojada y yo se te digo, y me hablas bien y me hablas con respeto, seguramente se van a, como quiera, se van a activar esta forma de responder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos enojados o estamos bajo estrés? En pandemia se ha requerido utilizar esta herramienta un montón de veces para poder entonces conectar antes que corregir. Y no estoy diciendo que hay que ser perfectos y que hay que estar siempre atentos a esto. No, somos seres humanos. Lo importante es estar conscientes de lo que sucede en nuestro cerebro. Así que Daniel Siegel habla, ¿sí?, del cerebro en la palma de la mano, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes ya, o todos, ya han escuchado sobre Daniel Siegel. Es un psicólogo, ¿sí?, que ha estado trabajando un montón con esta parte de ir conociendo toda esta parte de lo que es cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, no, igual y espero que estén viendo mi cámara, quienes no puedan ver la imagen, que la imagen realmente no tiene mucho, más bien yo lo voy a explicar. Entonces, imaginen que el cerebro lo estoy viendo así con este puño de ladito, ¿sí? Si viene siendo el cerebro, ¿no? Pues vamos a hacerlo todos al mismo tiempo. Todos pongan su mano así de una forma extendida, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que esta parte de aquí, abriendo como el cerebro, por la parte de adentro, es el tallo cerebral junto con esto, ¿no? El tallo cerebral, ¿sí?, que viene siendo esto que está acá, que es lo que está más cerca de la columna y aparte la parte del cerebro, ¿no? De lo que es la parte de abajo. Entonces, en esta parte, en el tallo cerebral, están las funciones que te mantienen vivo, ¿sí? La respiración, el ritmo cardíaco, es el espacio en donde te mantiene, donde estás en un estado también de supervivencia cuando estás en situaciones de estrés, ¿no? Esta parte de aquí se dan las acciones de supervivencia como el ataque, la huida o el bloqueo, ¿sí? Entonces, la paralización. Así que en estas dos partes de acá, que están conectaditas, ¿sí?, es el área que es el radar, es también como ese espacio en donde nos ayudan en esos momentos en los que necesitamos sacar algo como defensa, pues sí, de supervivencia. En esta parte del medio es nuestro radar de seguridad, la amígdala, ¿sí?, el área límbica, ¿ok? Es donde están las emociones, ¿sí?, y los recuerdos del pasado, ¿ok? En esta parte de acá es la corteza cerebral y acá se da el pensamiento, ¿sí?, y la comunicación. En esta parte de enfrente, donde está
pues sí, en esta parte de acá es la corteza prefrontal, y aquí se dan las funciones ejecutivas, ¿sí? Y también se dan las funciones donde pueden ayudarme a regular las emociones, es donde logro entender las emociones del otro, ¿sí? Nos ofrece la flexibilidad, la intuición, la conciencia, el insight, podemos manejar los temores, se da la moralidad, se da la resolución de problemas, ¿sí? Y entonces podemos hacer este entendimiento sobre lo que está sintiendo el otro, ¿ok? Eso es lo que se da aquí, sobre todo cuando estamos tranquilos. ¿Qué pasa en el día a día cuando yo empiezo a estresarme? No sé, por ejemplo, de repente te das cuenta que, no sé, situaciones del día, ¿no? Te levantas, es tarde, ahí va, poquito a poquito se va estresando, ¿no? De repente entonces es tarde y aparte la blusa que te ibas a poner está arrugada y ya no te estás teniendo tiempo. Y a pesar de que estás en línea, ¿sí? El internet no está funcionando muy bien y te quedas en el día a día así como un poco estresado. Sucede algo más tarde y pum, puede ser que algo que fuera muy sencillo y tan sin importancia, pero no estás hábil para poder contenerlo. Entonces, por ende, pum, te desconectas. Entonces, en ese momento se desconectan todas las funciones y las funciones que nos pueden ayudar a solucionar problemas, ¿no? Lo que lo que está hábil ahí vienen siendo las emociones, ¿sí? Y los recuerdos del pasado aparte. Y sobre todo, el estado de supervivencia. Entonces, en ese momento, no creo que sea un momento para poder solucionar. O imagínense, y acuérdense de las neuronas espejo. Tú llegas a casa, llegas así, un poco estresadito o estresadita. Algo sucede en casa que te estresa y entonces te disparas. Y la otra persona probablemente se encontraba así, pero si tú sigues y por las neuronas espejo esta persona va a ir encendiéndose igual. Y entonces van a llegar los dos de esta manera y creen que es un momento para solucionar. Para nada. Más bien es un momento de ataque, de cómo te ataco y cómo entonces logro de alguna manera que hagas lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Y estoy ahí y me ataco y ataco al otro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Disciplina positiva recomienda el tiempo fuera positivo, no el tiempo fuera tradicional, porque el tiempo fuera tradicional es irte a pensar, pero en ese momento no estás pensando, o estás pensando en cómo vengarte, o estás pensando en lo mal que te sientes, estás resentido y sientes toda esa energía, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es huir por ti, por todos tus amigos, para salvarte, ¿sí? Y para salvar a todos. En esa huida, la búsqueda es la calma, ¿sí? Es importante irnos a nuestro espacio de la calma. Este puede ser el baño, este puede ser el rincón, el sillón, el libro de chistes, este puede ser echarte agua en la cara. Algo necesitas hacer para entonces poder ayudar a lo que es pues la parte regulatoria, puede entonces al final, ¿sí? Lograr conectarse. Y ya que estés conectado, probablemente ahora sí es el momento de buscar soluciones porque ya tus habilidades están funcionando de nuevo. Esas habilidades que se desconectaron. Pero claro, hay situaciones y espacios y momentos y familias y niños o adultos que se mantienen así y que no logran conectarse. ¿Por qué? Por situaciones de trauma. Y ahorita en tiempo de pandemia surge mucho esto. Hay gente que se está manteniendo alerta constantemente. Estamos como alerta. No logramos regularnos totalmente. Y por eso necesitan ayuda, contención, ¿sí? E información también de cómo buscar, ¿sí? Ese espacio de relajación. Entonces, desde aquí ya estamos enseñando la autorregulación e inteligencia emocional. Es un tema tan sencillo que se le explica hasta a los niños.
Y es un tema que, por ejemplo, cuando me piden trabajar con algún equipo de trabajo en una organización o con los padres o donde sea, es uno de los primeros temas que siempre comparto porque necesitamos estar conscientes de esto para poder aprender y también para poder enseñar y aplicar lo aprendido, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vamos a poder ofrecer lo mejor de nosotros a los demás. Así que pregúntate, cuando llegas al trabajo, cuando llegas a casa, cuando llegas con los padres, ¿sí? Con los que trabajas, ¿en dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿O estás acá? Es importante el autocuidado. El autocuidado no nada más se trata de ir a buscar la calma en ese momento. El autocuidado se trata de ir construyendo tu espacio, ¿sí? Tus días, tus momentos de calma, para que ese vasito que estaba lleno no con cualquier gota se derrame, sino vaciarlo en algún momento y esos momentos pueden ser 10 minutos todos los días, yoga, la lectura, el caminar, el ejercicio, la música, ¿sí? Orar también. Entonces, cualquier herramienta que tú tengas que te ayude a buscar este autocuidado, hoy en día lo necesitamos. Hoy en día en pandemia salen nuestros fantasmas. Los fantasmas que estaban bien guardados y que tú creías que jamás iban a salir. En pandemia han salido muchísimos, por eso mucha gente está buscando y necesitando apoyo y ayuda. ¿Sí? Así que es bien importante que tengamos esto presente para esta búsqueda de ir atendiendo y también cómo poder, ese autocuidado también tiene que ver con terapia, ir enfrentando esos fantasmas, enfrentarlos y aceptarlos y darles la bienvenida también, ¿no? Entonces, formas diferentes de trabajar con uno mismo. Entonces, teniendo presente esto, vamos a lograr entonces, como les decía, el tiempo fuera positivo. Es un espacio, es un ejemplo de cómo con los niños, ¿sí? De cómo trabajarlo con los niños. Ellos pueden construir su propio espacio. Tú puedes explicarles y decirles, fíjate que ayer, algo como, y puedes compartírselo desde tu experiencia, ¿no? Algo que aprendí ayer es sobre el enojo, que es importante cuando yo me siento así, darme un espacio para relajarme. Es el primer paso antes de hacer cualquier cosa. Y lo que yo encontré que me ayuda es la lectura. ¿A ti qué te podría ayudar? ¿Y qué lugar de tu casa pudiera ser un espacio en donde tú te puedas ahí guardar un poquito para que entonces logres reponerte? Y aquí, claro, no se permite nada de tecnología, ¿ok? Nada de teléfonos, ni iPads, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque eso no ayuda a que él realmente se conecte, ¿sí? Más bien te mantienen alerta todavía. Así que, ¿qué cosas pueden ser? Estas cosas pueden ser sensoriales, pueden ser material de lectura, como también de dibujo, ¿sí? Puede también ser música, ¿verdad? Así que el niño puede escoger lo que él pueda estar necesitando o lo que le pueda venir bien, ¿sí? Y tú le puedes decir, bueno, ¿qué tal? Cuando tú te sientas así, podemos también hacer la batiseñal. Y la batiseñal va a ser esta, ¿sí? ¿Se fijan? O sea, es como que en lugar de decirte, es que me siento enojado, o ver, mi amor, veo que te estás enojado, esa es otra opción, poder invitarlo. ¿Crees que te ayudaría a irte a tu espacio de relajación? O si prefieres quedarte aquí a mi lado mientras yo lavo los platos, aquí voy a estar. Y ya que estés más tranquilo, me dices y podemos conversar. ¿Sí? Son formas de ir también compartiendo y de ir, y eso también con la pareja, ¿eh? Con la pareja, con los amigos. Es importante ofrecerles el espacio si lo necesitan, ¿sí? O nos lo piden. O también nosotros saber que es importante hacerlo y también tomárnoslo nosotros, ¿verdad? Porque de esta manera entonces voy a poder yo también voy a poder conectar antes que corregir. Esa es la clave, ¿sí? Regularnos para conectar antes que corregir. Así que ya terminando, no, antes de terminar, quiero hacer otra práctica. Y antes de hablar de esto, ¿sí? Para que no se distraigan leyendo, quiero hacer otra práctica. Tenemos la idea de que para educar hay que meter demasiada información en los niños, ¿sí? O en el otro también.
O sea, me refiero a los adultos, ¿no? Entonces, realmente educar viene de la palabra guiar, ¿sí? De sacar información. Entonces, vamos a hacer esta práctica. Ustedes van a ser mis hijos, yo voy a ser su mamá de nuevo, ¿sí? Y estén atentos a lo que están sintiendo, qué están pensando y qué deciden. Este proceso que les hago tiene que ver con la lógica privada. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿O qué estoy pensando y cómo me hace sentir esto? ¿Y qué estoy decidiendo como niño? Ustedes pónganse en papel de niño, ¿sale? Escuchen. Ve y lávate los dientes. Deja de pelear con tu hermano. Levanta tus juguetes. Haz tu tarea. Vete a la cama. Deja de quejarte. Pon tus platos en la lavadora de platos o en la lavavajillas. Apúrate y vístete o te dejará el camión. Como niño, ¿cómo te estabas sintiendo? ¿Qué pensabas y qué decidías? ¿A quién le gustaría compartir? Perdón, ¿Alguien ¿se te escucha el micrófono? Si quieren, voy a dar yo la palabra. Lucía Marcela, adelante, por favor. Gracias, buenos días, mucho gusto. Como niña me sentí como agobiada, como no sabía qué hacer primero. Ok. Y solamente dije 8 frases que de alguna manera son poquitas, ¿no? Entonces te sentías agobiada, no sabías qué hacer primero. ¿Qué decisiones tomabas en base a eso? ¿Hacer o no hacer? Hacerlo, pero para cumplir, no por Ok, incentivo mío. ok, gracias. ¿Alguien más si quiera compartir? ¿Cómo se sentía? ¿Qué pensaba y qué decía? Valentina, ¿puedes encender tu micrófono? Gracias. Buenos días, mucho gusto. Yo primero me sentía como molesta, como que otra vez me está obligando a hacer las cosas y hasta retorcía los ojos cuando me decía, levanta tus juguetes, anda, lávate los dientes. Y ajá, obedecía porque pues ni modo, porque en mi mente era como, bueno, un niño va a obedecer por miedo a qué puede pasar si no se obedece cuando le hablan de ese tono. Así es. ¿Y lo invito a cooperar o a colaborar a ese niño? ¿Cómo? Con esto que, por ejemplo, estaría invitando al niño a cooperar o a colaborar conmigo en esta No, decisión. No, ¿verdad? Ok, no. muy bien. Muchas gracias. Ahora estén atentos y atentas a estas nuevas frases que voy a decir. Imagínense que esta madre que tienen, pues bueno, fue a aprender un poco más, así que se fue a tomar un taller para padres, ¿sí? Para poder utilizar con sus hijos. Así que pongan atención. ¿Qué necesitas hacer si no quieres que tus dientes se sientan sucios? ¿Qué pueden hacer tú y tu hermano para resolver este problema? Claro, son frases que estoy utilizando en diferentes situaciones. ¿Qué tienes que hacer con tus juguetes cuando has terminado de jugar con ellos? ¿Qué plan tienes para hacer tu tarea? ¿Qué tienes que hacer para prepararte para ir a la cama? ¿Qué palabras puedes usar para que yo te pueda escuchar? ¿Qué tienes que hacer con tus trastes después de que has terminado de comer? ¿Qué tienes que hacer para que no te deje el autobús? ¿Ok? Así que hijos míos o hijas mías, ¿cómo te estabas sintiendo? ¿Qué estabas pensando y qué decidías con estas nuevas frases? ¿Y quién le gustaría compartir? Ok, le damos la palabra a Isabel Obando. Gracias. En estas otras pues, frases que usó, como niña me sentía más en control de la situación, es decir, que yo podía
o sea, no era así como que me están mandando a hacer las cosas, me decían, ¿qué tienes que hacer tú para tararara? Y ahí yo podía decir, ah, bueno, quiero hacer esto para poder obtener, no sé, unos dientes limpios, una buena relación con mi hermano, etcétera. Ok, entonces te invitaba a pensar en soluciones en diferentes posibilidades. Sí. Ok, gracias. ¿Quién más? Ahora le damos la palabra a María Isabel Cabrera. Ok. Yo sentí la verdad que las frases anteriores incitaron mucho a la reflexión, entonces permiten al niño a encontrar por él mismo una verdadera razón de por qué él está haciendo lo que tiene que hacer o lo que va a hacer. Ajá, ok. ¿Alguien más si quiera compartir? ¿Qué estilo fue una? Y, o sea, ¿qué escucharon de las primeras frases? ¿Qué método estaba utilizando o qué estaba haciendo yo? Le damos la palabra a Clara Contreras. Ujú. Sí, yo cabal estaba haciendo como la reflexión de lo que se habló al inicio, pues, ¿verdad? Y con este segundo, que creo que como lo decía Isabel, en esta segunda oportunidad lo llevó a reflexionar y a entender el por qué lo estaba haciendo en cambio al inicio. Y la verdad es que yo creo que hasta a mí me ha pasado, o muchos nos ha pasado que nos dicen esto, hace aquello, y ya ni siquiera lo haces o bien o lo haces así hasta amargado, porque ni siquiera entiendo, o sea, bueno, me lo están obligando, me lo están oponiendo, ¿verdad? Entonces, ya en la segunda parte yo entiendo, yo comprendo el por qué tengo que hacerlo. Así es, entonces cuando yo trabajo desde la orden, invito al cerebro del otro a no hacer nada o a oponerse o a relacionarse desde la rebeldía, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que no, ni me enojé en la primera escena, o sea, en el primer rol, solamente dije frases y frases y frases que generaban orden, ¿sí? Me refiero a orden como estas, estar dando ordenamientos, ¿no? Al niño. Pero cuando yo esto lo invierto a una pregunta, claro, las pautas para hacer preguntas es con qué, cómo y cuál, ¿sí? Esas vienen siendo esas pautas para hacer preguntas. ¿Qué, cómo y cuál? Entonces, es a lo que invitamos cuando en estas preguntas ya no a revelarte, sino te lleva a pensar y te invita, por ende, a colaborar, ¿sí? Así como estas herramientas, hay un montón de herramientas que utilizamos en disciplina positiva y cada cosa que hacemos las pasamos por estos 5 criterios, ¿sí? Estas herramientas esto que estoy haciendo, por ejemplo, es preguntarte, ¿la disciplina que estoy utilizando ayuda a los niños a tener un sentido de conexión? Preguntarte. ¿Es respetuosa y alentadora? ¿Es efectiva a largo plazo? ¿Enseña importantes habilidades sociales de vida? ¿Invita a los niños a descubrir sus capacidades? Si en alguna de ellas es no, entonces no estoy utilizando una disciplina efectiva, ni es disciplina positiva. Entonces, y no es que esté mal, solamente hay que empezar a trabajar. Hay que seguir, yo también como adulto, desarrollando esas habilidades, ¿sí? Para entonces para poder llevar a cabo esa disciplina efectiva. Esa es como nuestra guía al adulto. Cumplir con estos 5 criterios para poder tener certeza de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Así que me despido con esta frase de Jane Nelson, que la clave de la disciplina no es el castigo, sino el respeto mutuo. Ya a esto me refiero con todas las áreas, no necesariamente la disciplina con los niños, sino también la disciplina con nosotros, la disciplina con los demás. ¿Sí? El respeto mutuo viene siendo esa clave. Así que alguien que tenga dudas o quiera compartir algo, adelante. Yo sí tengo una duda. Sí, Me dígame. gustaría saber cómo te podemos contactar. Con gusto. Mira, anoté ahí en la diapositiva está mi página. Okay. Pueden encontrar ahí mis datos. Así que, y también a mi correo, que mi correo viene siendo certificación disciplina positiva hasta la V
que se me pasó agregarlo, una disculpa, @gmail.com. Si no, en la página ahí van a poder encontrar mis datos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a empezar la sección de dudas y vamos a iniciar con Emma Rocío Santos. Tenés la palabra. Adelante. Gracias, David. En primer lugar, gracias por todo lo que nos aportó, porque creo que en estas carreras es súper importante tener conocimiento de esto, independientemente de a quién nos especialicemos, pero Así es. siempre aporta muchísimo, así que gracias. Y luego le quería preguntar en relación a lo del tiempo fuera positivo que usted mencionaba, ¿verdad? Que yo creo que últimamente, bueno, ya sabemos todos que en nuestra sociedad el chupete de los niños ahora es el celular, ¿verdad? O el iPad o cualquier cosa tecnológica y así. Entonces, tal vez los papás, con tal de que el niño se calme y tal vez tienen buenas intenciones, ¿verdad? O sea, solo como, que tenga su tiempo fuera positivo, pero que le doy el teléfono y eso lo tranquiliza, entre comillas, ¿verdad? Pero que hacer justo eso como para transmitirle la importancia a los papás y decirles que ese tiempo de calma o ese espacio de calma también aporten al niño, ¿verdad? Porque quien busca el celular o lo que sea se está exponiendo a más estímulos, como usted dijo, y eso al final los dispersa y los estresa todavía más, ¿verdad? Entonces, si Así nos es. podría dar algún consejo como para transmitir esa importancia. Algo que yo les explico a los papás en mi consulta, yo les explico que hay 3 pasos para enseñar la regulación, ¿sí? Entonces, les recuerdo cuando los bebés están pequeñitos, cuando vienen a la vida, ¿no? Que son unos chiquititos, dependen de nosotros. Lloran, y generalmente cuando lloran les pregunto, ¿qué creen que necesita el bebé en ese momento cuando está llorando? ¿Cuáles son sus necesidades? No, pues afecto, quiere que lo cambie de pañal, o necesita, o se siente mal, o requiere que lo durmamos, etcétera, ¿no? Ok, ¿usted qué hace? Le digo, bueno, pues entonces yo le ofrezco eso que está necesitando. Le doy su alimentación o lo que requiera. Perfecto. El niño va creciendo, ¿sí? Entonces en ese momento podemos decir que el bebé era dependiente, usted lo regulaba, ¿sí? El bebé necesita de alguien que lo regule y quien lo regula es el padre. Muy bien, entonces, el padre o la madre. Así que el chiquito va creciendo y a los 4 o 5 años, ¿sí? Tú sigues modelándole formas de regulación. ¿Cómo? Se siente enojado, está triste, entonces lo cargas normalmente porque a veces, generalmente es la necesidad, lo contienes, ¿cierto? Sí. O sea, le estás dando un espacio para relajarse. Pero el niño va creciendo y poco a poco va a empezar a hacerlo por sí mismo, las cosas que él va necesitando. Si no nos dimos el tiempo de entrenarlo, probablemente va a ser como un adulto, ese adulto que no se sabe regular, ¿sí? Y el adulto que no se sabe regular, entonces son esos adultos que echan culpa al otro o caen en problemas físicos, en peleas constantes, etc. Entonces, ¿usted qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere que aprenda el bebé? Es lo que le digo, su hijo. No, pues ¿qué habilidades es lo que usted desea que necesita el bebé? Su hijo. No, pues esto y esto y esto y esto. Ok, ¿qué cree que está necesitando de usted para aprender? Y es cuando dicen, ay, pues que esto y esto y esto y esto. Ok, entonces seguramente van a aprender juntos. Qué divertido va a ser esto, le digo. Así que, así es. Requieren de nuestro ejemplo para poder enseñarles eso que estamos buscando en ellos. Y una forma, claro, que está ahora, se utiliza, que viene siendo los teléfonos, los iPads, te pueden salvar del momento y está bien, pero que no sea siempre. Ofrécele un espacio que sea mayor. Si puedes, no sé, estás en la calle y estás en el tráfico y el bebé se te pone muy mal, etcétera. Bueno, está bien, se lo puedes compartir, pero que no sea todos los días ni todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Y entonces puedes ofrecer esas herramientas al padre para que tenga más ideas. Realmente lo que ocasiona que los papás no enseñen más es la falta de herramientas que tengan de conocimiento, ¿verdad? Espero que haya respondido a tu duda. Sí, muchísimas gracias.
Hay algo que me faltó agregar, es que la autorregulación no es lineal. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en muchas ocasiones vamos a necesitar del otro. Ahorita en la adultez a veces yo necesito de mi esposo para ayudar a regularme, ¿sí? Y no que me abrace, o sí, o que me abrace y que me contenga, o solamente que me acompañe. O necesitamos de la mamá, o de la hermana, o del hermano, del amigo, ¿no? Entonces, cuando uno enseña a los niños la regulación, ¿sí? Es importante que tengamos claridad que esto no es para siempre. El niño ahorita, ay, logró el autorregularse súper bien. En momentos va a necesitar que yo esté a su lado. Y cuando yo tengo claridad de eso, entonces no voy a estar, aunque ya te enseñé y otra vez sigues, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces más bien es saber que va a necesitar en algún momento de mí, ¿verdad? Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar y aquí le damos la palabra a Isabela Sarabia. Pues en primer lugar, muchas gracias por la charla. Me encantó todo lo que dijo, estuvo muy interesante. Y pues mi pregunta era, pues, ¿cómo hacerle a la hora del castigo? Digamos, el otro día leí un artículo justo de este tema y hablaba que, por ejemplo, el niño insultaba a la mamá y decían que solo debíamos enfocar, que la mamá solo debía enfocarse en lo positivo, entonces como que solo felicitar las cosas positivas e ignorar las negativas. Pero a mí me parecía como un poco erróneo porque siento que así como los padres deben respetar a los hijos, también deben como que darles a entender, hey, me lastimaste, o sea, tú tienes que respetarme. Entonces, cómo poder hacer eso y también pues que los niños, hay veces que como todavía son un poco egocéntricos, todavía no tienen esa empatía ya al 100%, entonces cómo poder corregirlos de una forma respetuosa y positiva en ese tipo de situaciones. Gracias, excelente pregunta. Y esto nos lleva a la firmeza y amabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si un niño está haciendo rabieta y me está pegando, entonces de una manera amable, entiendo que estás muy molesto, veo que no te sientes bien, ¿sí? Voy a estar a un lado y ya que estés más tranquilo, me avisas, pero no voy a permitir que me estés golpeando porque me duele, mi amor, ¿sí? Sí es bien importante reconocer y no se trata de manejar todo lo positivo nada más, para nada. Es importante también ser firmes en esta parte sobre cuando alguien te está afectando. Y cuando cuando están sobresaltando sobre todo los límites, por ejemplo, otra forma también de ir trabajando con esos acuerdos y poniendo límites es de repente, eso también con adolescentes, ¿no? Y no nada más con los chiquitos. De repente es, mi amor, he notado que cuando te estoy pidiendo tal cosa, ¿sí? Entonces empiezas con este berrinche donde empiezas a golpear las cosas, empiezas a quererme aventar algo, y eso realmente a mí me molesta mucho, ¿sí? Y sobre todo me duele. Claro, esto se habla no en el momento cuando estamos así. Esto se habla en algún momento random en el día, cuando estamos así, y hablamos de la situación. ¿Cómo te sientes en ese momento, hijo? ¿Qué es lo que estás pensando ahí? Es que no tengo ganas de hacerlo. Ok, entiendo que no tienes ganas de hacerlo. La cosa es que tiene que hacerse. Es que a veces estoy cansada y no tengo ganas de hacerte de comer, por ejemplo, pero se tiene que hacer la comida para alimentarnos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma tú me pudieras ayudar manteniendo esto en su lugar? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo ves si organizamos? Entonces, entre los dos empiezan a surgir ideas, pero es importante poner en conversación el tema, buscando colaboración. Ese es el objetivo, buscando colaboración y cooperación del niño, ¿verdad? Entonces, esa pudiera ser una primera herramienta también que pudiera ser de utilidad. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Perdón, David, ¿te vuelve a escuchar interrumpida tu micrófono? ¿Ahorita? Ya. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda por aquí. Yo sí voy a aprovechar el espacio. Alejandra, ¿cómo está? Le saluda Norma Barreno. ¿Cómo está, Mucho gusto. Normita? Gracias, igualmente.
Pues vea, la verdad es que me pareció muy interesante todo lo que usted comentaba con respecto a la disciplina positiva y ahora yo quisiera hacerle la pregunta siempre enfocada en cómo mejorar también en algún momento un clima laboral, ¿verdad? Porque entiendo también que este tipo de metodología, ¿verdad? Lo podemos aplicar también en las empresas. Y veo, por ejemplo, ahora que toda la situación del COVID se ha vuelto un poco complicado dentro de las organizaciones porque pues tienen que adaptarse. Algunas personas solicitan o se han acomodado mucho también al teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo poder lograr también dentro de diferentes instituciones que los colaboradores quieran retomar en algún momento la presencialidad, mejorar ese clima, no verlo como algo negativo, ¿no? O sea, sucedió, pasó, lamentablemente estamos en eso, pero existe una realidad en la que estábamos viviendo, trabajando y ahora no, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar también con ellos esa parte, Alejandra? Bueno, así como en las escuelas, como en escuelas y como en las organizaciones, en los trabajos, ¿no? Hay normas, hay pautas, ¿sí? Entonces, eso viene siendo como esta parte que lo que nos va a ir rigiendo. Y dentro de eso que nos va rigiendo, vamos organizando y acomodándonos en base a las necesidades del ambiente, ¿verdad? Entonces, dentro de esas necesidades, ¿sí? Cuando ya se requiera retomar de nuevo, claro, por disposición oficial, por disposición ambiental, bueno, se requería esta parte de la parte virtual. ¿Cómo llegar a esos acuerdos? Buscando el beneficio primero del bien común, ¿sí? Acuérdense que tiene que ver con el principio del Gemeinschaftgefühl, sentido de comunidad e interés social, y que vaya siendo también dirigido por las normas y las pautas que se tienen dentro de la organización, ¿sí? Entonces, ese viene siendo como un primer inicio. Como hay varias herramientas que utilizamos en disciplina positiva, por ejemplo, estas se llaman como las juntas efectivas de equipo, donde escuchamos cuáles son las ideas de todos y dentro de esas ideas, cuáles vamos a tomar en cuenta las que estén dentro del filtro del enfoque en soluciones que vayan dirigidas al ambiente laboral, ¿no? Que esas soluciones sean razonables para las dos partes, como para el miembro del equipo, con las normas también de la organización, que sea respetuosa, que sea anticipado y sobre todo que sea útil, ¿sí? Que sea útil para las dos partes, que haya un aprendizaje que realmente sea funcional para cada uno, ¿sí? Entonces, en ese puesto de acuerdo creo que se llega a un consenso respetuoso, ¿sí? Es decir, claro, generalmente siempre hay un 60-40 o un 40-60 de movimiento de uno más que el otro, entonces, pero dentro de esto, cuando se toma en cuenta las necesidades del miembro del equipo de trabajo, al sentirse que es también entendido y comprendido, pero también es importante comprender las necesidades de la organización, hay un movimiento integral, ¿verdad? Entonces, esas serían como, a grandes rasgos, a esto que me preguntas, como esos movimientos a lo que se invita dentro de esa organización. Trabajando claro, requieren a un líder que pueda cumplir estas habilidades de escucha, que pueda ver más allá de como de esa regla nada más. Es que hay que seguir esa regla y listo, ¿no? Porque eso invita, tal cual como las órdenes que di hace un rato, invita a no hacer y decir, me vale, pues entonces no lo hago, ¿no? Entonces, se requiere como esa comunidad de parte del líder que está frente a la empresa. Ok, perfecto, gracias. A ti, gracias, Norma. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda por acá antes de que finalicemos esta conferencia. Bueno. Muy bien, muchas gracias, licenciada Sandoval. Sin duda los conocimientos que nos dio hoy nos van a servir tanto en la práctica clínica como en la vida diaria. Y le agradezco en nombre de todos los alumnos que están aquí presentes y también en nombre de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias por su presencia aquí. Muchísimas gracias, encantada de haber estado aquí compartiendo todo esto con ustedes. Espero que sea de gran utilidad y que lo empiecen a aplicar
dentro de sus espacios laborales o en su vida diaria. Encantada y abierta. Espero poder ir pronto a Guatemala a conocer su universidad. Muchísimas gracias. Claro, aquí lo esperamos con las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, ahora para seguir con la actividad, vamos a dar un receso aquí a las 9:55 y vamos a retomar el evento. Entonces nos vemos en ese horario. Muchas gracias.